Buenos días, hoy es viernes 10 de marzo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la colega hondureña Jennifer Ávila Reyes, ganadora del reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2023, reportera, directora editorial y cofundadora del medio Contracorriente. La justicia y el combate a la violencia estructural que afecta a las mujeres y a la democracia en uno de los países latinoamericanos donde es más difícil ejercer el periodismo, dice la Fundación Gabo al anunciar el premio. Usted será la invitada de honor, Jennifer, a la próxima edición de este encuentro anual que hace la Fundación Gabo con periodistas de Hispanoamérica. En primer lugar, felicitaciones por el reconocimiento merecido. Ya vamos a hablar sobre el tema, el trabajo periodístico, pero cuéntenos algunos detalles de cómo recibió la noticia. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, fue una noticia que nos sorprendió mucho, que también me emocionó mucho, pero también lo recibimos en el equipo de Contracorriente, que es el medio que yo fundé en 2017. Lo recibimos con mucha alegría, con mucho honor y además con mucha responsabilidad. Yo creo que nos ha hecho también reflexionar y a mí me ha hecho reflexionar específicamente sobre el oficio periodístico y sobre cómo hacerlo mejor después de la gran responsabilidad que también nos pone la Fundación Gabo con este reconocimiento. Entonces creo que es un momento de mucha alegría, de mucha emoción, pero también de ser muy conscientes que tenemos que seguir adelante haciéndolo. Pero le notificaron por teléfono, mediante Fue por un... teléfono, ¿Ya? sí. ¿Quién le dio la noticia? Sí, sí, me dio la noticia el director ¿Quién? Jaime Abello. Él Jaime me Abello le dio la llamó, información. Ya, sí, sí. Y bueno, fue sí, una llamada muy, muy bonita. Y luego ya cuando fue el anuncio, el 6 de marzo, poder leer el acta que hizo el Consejo Rector, realmente fue muy, muy emocionante. Y bueno, escuchar también a miembros del Consejo Rector referirse a mi trabajo, pero también al trabajo de mi equipo, fue realmente un momento muy, muy lindo. Jennifer, ¿a qué hora exactamente recibió la llamada telefónica? Ya no me acuerdo, Más o creo menos que fue en la mañana, no me en la acuerdo. mañana. ¿Estaba Sí, sí. usted cumpliendo labores periodísticas a esa hora? Estaba en mi oficina, sí, estaba en mi oficina. Perfecto. El premio se entregará en la 11ª edición del Festival Gabo. Estamos cerca ya del 11º festival allá en Colombia. Cuéntenos algunos detalles sobre el trabajo periodístico que presentó usted. Sí, bueno, este caso, en el caso del premio a la excelencia, este es un premio que lo decide el Consejo Rector de la Fundación Gabo, no por un reportaje en específico, sino más un reconocimiento a la trayectoria periodística. Entonces, en este caso yo no participé en nada, digamos, fue el consejo que decidió eh, sin que yo postulara a nada en el caso, y no lo decide por un reportaje o una crónica o un podcast, sino es más por la trayectoria de periodista que tengo yo en Honduras y por, creo yo que, por supuesto, el valor agregado de hacer esto es que yo creé un medio de comunicación en Honduras que se llama Contracorriente en 2017, y pues desde 2017 hasta 2023 hemos contado muchísimas historias de Honduras en 5 líneas de investigación que hemos mantenido constantes
desde ese año, que son derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, extractivismo y medio ambiente, migración y violencia y juventud. También hemos investigado la corrupción, hemos trabajado colaborativamente con muchos medios internacionales. Entonces yo creo que todo eso suma pues obviamente a la trayectoria periodística y bueno, eso, de esto se trata más o menos el premio a Ya. la excelencia. Es un medio de comunicación entonces que hace periodismo de investigación, Sí. independientes. Somos un medio independiente digital y un medio de investigación y profundidad. ¿Cuántos periodistas componen el medio? Somos actualmente como 13 periodistas, entre periodistas, fotógrafos, eh, creadores de contenido para las redes sociales, editores, ¿no? En Perfecto. total en el medio somos 20 personas, pero entre la administración y todas las personas que conforman a los productores de contenido y periodistas, las salas de redacción. El medio de comunicación está ¿en qué ciudad? Tenemos una sala de redacción en Tegucigalpa y tenemos otra en el norte de Honduras, en San Pedro Sula. Perfecto. ¿Y qué tan difícil, qué tan complicado resulta ejercer periodismo de investigación allá en su país? Bueno, sí es difícil porque en Honduras hay mucha violencia, ¿no? Está eh, una violencia que ha sido muy normalizada por mucho tiempo, pero también nosotros, Contracorriente se creó en plena crisis política después de unas elecciones fraudulentas en el 2017 que colocaron en el poder a Juan Orlando Hernández, quien se religió a pesar que la Constitución no prohíbe, ¿no? Eso generó muchísimo conflicto, generó. Eso pasa en varios países, en varios lugares del mundo, ¿no? Sí, Pisotean sí, la sí, Constitución para continuar perpetuándose en el poder por los siglos de los siglos. Ahí está Nicaragua. exactamente. Tenemos, bueno, en Honduras hubo un golpe de Estado en el 2009, ¿no? Después de esta reelección que generó esta crisis política, pero hemos visto ya golpes de Estado en Sudamérica también, hemos visto ya justamente eh, la violación de las constituciones en nuestros países en Centroamérica, ya incluso en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ya está hablando ya es casi un hecho que se va a reelegir, ¿no? Y Nicaragua pues sigue celebrando elecciones que son básicamente un circo, porque no existe la oposición, porque el presidente encarceló a la oposición. Entonces, sí tenemos una región, o sea, Honduras tiene problemas que son problemas de región, obviamente hay contextos un poco diferentes en los países, pero sí son como las mismas dinámicas de poder, de criminalidad también, obviamente eso también nos une lastimosamente, ¿no? A Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, en Honduras y El Salvador, que vivimos el fenómeno de las maras y pandillas. O sea, tenemos muchas violencias, tenemos este problema de que el crimen organizado está enquistado en las instituciones del Estado, en los partidos políticos, ¿no? En 2018 Honduras fue catalogado como un narcoestado por las evidencias que hay en las cortes de Estados Unidos por los políticos y los narcotraficantes extraditados. Entonces, sí, en medio de todo eso, y además en medio de toda desenmarañar esas redes de corrupción, el periodismo se vuelve un oficio de riesgo. Claro, no es fácil ejercer el periodismo cuando hay un ambiente violento, hostil, en contra de la prensa independiente, sobre todo. Aquí en el Ecuador sufrimos problemas similares. Ya se habla de que Ecuador es un narcoestado, la narcopolítica actúa, se denuncia que hay narcogenerales en el ejército, narcopolicías, narcopolíticos, y ahora en la Asamblea Nacional de Ecuador se está cocinando un juicio político al presidente de la República, señor Guillermo Lasso. Entonces, lo que vivimos los ecuatorianos, al igual que allá y en otros países, son días de zozobra, de incertidumbre,
de violencia aquí en nuestro país. Se asesina todos los días a gente, ¿no? Porque se han instalado las mafias internacionales que están acabando con la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos. Ese es el ambiente, y en ese ambiente nos desenvolvemos los periodistas, que somos amenazados y víctimas de ataques también. Sí, sí, yo creo que también un mensaje que quiere dar la Fundación Bravo en este festival, que le está dando y que siempre también creo yo está insistiendo en darlo, es que el periodismo debe vivir, ¿no? Y creo que ese es el eslogan de este año: el periodismo debe vivir en estos contextos a pesar de estas redes criminales, a pesar de tener justamente esto, ¿no? Narcoestados, eh, y a pesar de que no nos quieran en nuestros países, ¿no? En Centroamérica estamos viviendo situaciones súper difíciles, periodistas nicaragüenses a los que se les quitó la nacionalidad por ser Se les, periodistas. se les expulsó del país Se les expulsó y se les a quitó la periodistas, a nacionalidad. políticos, a defensores de los derechos humanos, a representantes de la Iglesia Católica. Así es, y bueno, yo creo que el mensaje es ese, que a pesar de eso, o sea, incluso esos periodistas en el exilio siguen haciendo periodismo, y el periodismo es importante para la construcción de democracia, y es importante para que nuestras ciudadanías también exijan la democracia en algún momento, es importante para que nuestras ciudadanías sepan lo que está pasando en sus países, y bueno, y al final es eso, el buen periodismo, el periodismo independiente, el periodismo que se mete a investigar y que Ujú. profundiza y que está ahí y que cuestiona el poder, es necesario para nuestras sociedades. A los políticos corruptos, Jennifer, no les agrada, no les gusta el buen periodismo, no les gusta el periodismo independiente de investigación, les gusta la sumisión, el silencio. Sí, así es, y yo creo que el mensaje que le estamos dando a los periodistas a esos gobiernos autoritarios es que no, es que nada de lo que hacen va a callarnos. O sea, vemos la situación extrema de México, por ejemplo, donde han asesinado narcotraficantes, han asesinado a los periodistas, también políticos involucrados en el narco han asesinado a periodistas. Y los colegas de esos periodistas, los compañeros de esos periodistas continúan haciendo las investigaciones que esos periodistas asesinados dejaron a la mitad. Entonces creo que el mensaje está muy claro, ¿verdad? Que los periodistas, entre más están bajo ataque, más lo hacen. O sea, vemos este caso de los periodistas exiliados de Nicaragua. Hay periodistas exiliados de Guatemala ya porque los están criminalizando. Hay periodistas con autoexilio de El Salvador también por todos los ataques que vienen por parte del presidente. Aún así, no dejan de hacer periodismo. Y en Honduras hemos vivido golpes de Estado, hemos vivido crisis políticas, hemos vivido violencia, hemos vivido muchas cosas. Y al contrario, ha surgido, de hecho, un mejor periodismo a raíz de todas estas Un circunstancias. Y yo creo periodismo, que eso mismo pasó un en Sudamérica periodismo, también. un periodismo más valiente. Sí, yo creo que sí, tal vez más soñador, si se quiere decir, pero creo que también hemos cambiado mucho el paradigma de que los periodistas somos lobos solitarios, ¿verdad? O sea, los periodistas ahora trabajamos juntos, trabajamos en equipos, trabajamos colaborativamente con otros medios, con otros periodistas de otros países, y yo creo que nos respaldamos mutuamente. Y eso también ha cambiado mucho a raíz de toda la hostilidad de nuestros países. ¿Y cómo está el tema de los medios públicos en Honduras? Mm. Bueno, en Honduras existe radio, televisión, un periódico impreso y digital que son estatales. Sin embargo, nunca en Honduras ha funcionado los medios estatales como medios públicos. Han funcionado como medios Al servicio de. del partido político que está en el gobierno. Son medios gubernamentales, pero incluso más allá que gubernamentales, son medios de partido político que está en el poder, ¿verdad? Lastimosamente, así es. Y bueno, lo que hemos visto es que el nuevo gobierno tiene un énfasis muy grande en el tema de invertir en estos medios, en la propaganda política y además en el control de la pauta publicitaria hacia los medios privados. Siempre se ha utilizado la pauta pública
como un chantaje, como comprar la conciencia de los Ah, medios, aquí ¿no? Y pasa, a veces aquí es bien pasa, común, aquí pasa igual. sí, La pauta es la mordaza. Si hablas, si correctamente. hablas no hay pauta. Si te callas hay pauta. Así es, y los que no queremos recibir pautas o bonos, digamos que realmente son sobornos, somos rechazados para dar, para hacer entrevistas, somos rechazados para acceder a las instituciones públicas, realmente es terrible, pero la mayoría de medios y periodistas aceptan estos sobornos, que también ese es otro problema, ¿no? El problema de cómo cambiamos el modelo de negocio de los medios de comunicación, que siempre ha sido por muchas décadas el tema de la pauta publicitaria gubernamental y también los sobornos de los mismos políticos, ¿no? En Honduras incluso hubo un caso que la fiscalía presentó hace como 2 o 3 años en el que habían periodistas involucrados en una trama de corrupción. ¿Por qué? Porque el presidente Juan Orlando había desviado fondos para pagar a periodistas y que estos periodistas hablaran en favor de él en sus programas. Y eran bastantes, o sea, estamos hablando casi de 70 periodistas. Entonces, realmente es eso, ¿no? O sea, y los periodistas pueden decir, sí, pero entonces ¿de qué vamos a vivir? Si todos los medios viven de la pauta gubernamental o de la pauta publicitaria. Pues, ¿cómo podemos hacer esto de una manera ética? Y yo creo que ahí es donde debe estar la discusión. Lastimosamente, no estamos en ese punto. Creo que todavía hay muchos medios y muchos periodistas que prefieren seguir con ese modelo, el modelo de el presidente del Congreso paga por la cobertura o el alcalde o Claro, X claro. funcionario, ¿no? Y bueno, creo que ese es un debate que no solo es de Honduras, pasa en Centroamérica, pasa en México, pasa, bueno, ya contaste que pasa en Ecuador. Entonces, creo que sí, que bueno, al menos los periodistas independientes también estamos poniendo este punto en la mesa y es importante que la ciudadanía sepa también, ¿no? Cómo los medios de Claro. comunicación están recibiendo sus ingresos. Claro, y la pauta o la mordaza que se llama también, no solamente pasa en el gobierno nacional, no solamente controla los medios de esa manera a los que se dejan sobornar, también pasa con los otros poderes del Estado, pasa también con los gobiernos seccionales, que también pautan para obtener silencio, complicidad. Sí, sí, también pasa con otros sectores, ¿no? Como el sector privado, digo, también el sector privado, también utiliza la publicidad para que no, para que los periodistas no lo investiguen, ¿no? O sea, también tenemos sectores de la sociedad que hacen eso. Entonces, creo yo que sí es muy difícil mantenerte independiente cuando hay que sostener un medio, cuando hay que pagar una planilla, cuando hay que invertir en redes sociales, cuando hay que invertir en estudios de audiencia, etcétera. Pero que sí es importante que seamos conscientes, ¿no? De dónde viene el dinero de las pautas y con qué condiciones viene ese dinero. Y al final, yo no sé si hay una solución actualmente. Los periodistas independientes tampoco es como que tenemos un gran negocio, no es un buen negocio este, eh, pero al menos hacemos lo que nos gusta y lo que queremos hacer para aportar a la sociedad, pero no sé cómo se puede cambiar esto ya en los medios tradicionales, masivos y grandes que han venido trabajando con este modelo por mucho tiempo. ¿Cómo es el tema de los gremios periodísticos en su país? Bueno, aquí hay un colegio de periodistas y una asociación de prensa también, hay una asociación de medios comunitarios también, esas son como las formas de organización. Eh, Han sido manejados así también por periodistas de medios masivos, de medios grandes, ¿verdad? Periodistas muy reconocidos aquí en Honduras, pero todavía falta mucho para que haya una organización real del gremio y creo que tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando, ¿verdad? Cómo están viendo los periodistas su propio oficio. Creo que tenemos el grave problema
de que, claro, que los medios de comunicación están generando tanta información todos los días que tienen muy poco tiempo para reflexionar sobre su oficio. Imagínate un periodista que tiene que cubrir y hacer 20 notas al día o 25 notas al día. ¿En qué momento se va a parar a reflexionar? Conté bien esta historia, le hice daño a una persona al contar esta historia, cómo puedo hacerlo mejor, qué dilemas éticos me genera cubrir la violencia o cómo estoy abordando este tema de género, lo estoy abordando de una manera sensible o estoy revictimizando. Estas cosas no tienen tiempo los periodistas para hacer eso, ¿no? Porque es un negocio, el negocio de la información es un negocio muy rápido y muy extenuante. Entonces creo yo que eso termina, termina cooptando la dinámica de los gremios también, de las organizaciones gremiales. Entonces sí tenemos como un problema, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo estamos repensando el periodismo en Honduras? Yo diría que la mayoría no lo está haciendo. ¿Por qué? Por eso, ¿no? Porque tenemos unas maquilas informativas demasiado extenuante, es demasiado, ¿no? Y por otro lado, obviamente, muchos dueños de medios de comunicación no quieren cambiar esa forma de ver el periodismo, ¿no? Creo que ahora está surgiendo una ola, ¿no? De periodismo independiente en Centroamérica que está haciéndolo, pero no vamos a decir que es lo Ajá. masivo, porque sería una mentira, es una mentira. Somos unos medios muy pequeños y de cierta manera elitistas porque solo estamos en Internet, en países donde el Internet todavía sigue siendo para pocas personas, y estamos luchando contra la corriente, así como se llama mi medio, de toda esa ola de información que producen los medios masivos. Entonces, creo que eso, digamos, afecta la dinámica de las asociaciones gremiales. Jennifer, y el tema de la formación académica de los periodistas en Honduras. Bueno, aquí hay la carrera de periodismo está en la universidad pública, la autónoma, también las universidades privadas tienen la carrera de periodismo, también hay carreras de comunicación y publicidad. Este, la mayor parte de gente, digamos, hasta hace como quizás unos 10 años, ya hay bastantes periodistas profesionales graduados en los medios, pero antes, hace 10 años, había muchos periodistas empíricos que no habían cursado la universidad por la falta de acceso, además porque solo existía periodismo en la universidad pública, ahora ya hay muchas más opciones de periodismo y de comunicación. Creo que es un reto muy grande el que tiene la academia también para formar a los periodistas ahora. Nosotros en Contracorriente tenemos un programa de formación que se llama La Nave y de hecho hemos hecho un convenio con la Universidad Autónoma, con la Universidad Pública, justamente para abordar temas de género con los estudiantes, cómo cubrir la violencia basada en género. eh, y, y bueno, y yo creo que también es parte de lo que hacemos en Contracorriente, ¿no? Tratar de formar y de hacer estas reflexiones con los estudiantes de las diferentes universidades, porque ya hemos hablado con diferentes universidades para poder reflexionar y cambiar un poco más el oficio. Hay una gran diferencia, Jennifer, entre ser periodista y ser comunicador. Sí, digamos, los periodistas somos comunicadores, pero digamos en cuanto a académicamente sí es diferente la carrera. De hecho, en las universidades privadas no hablan tanto de periodismo, sino de comunicación institucional y publicidad. Pero muchos de esos comunicadores y publicistas van a los medios a trabajar como periodistas, ¿no? Obviamente hay un problema, hay un problema porque no es lo mismo. Lo mismo. Y lo hemos notado cuando hemos ido a las aulas de clase de las universidades a dar talleres. Eh, pero por eso mismo queremos nosotros hacer convenios con varias universidades, también estamos ahí en las aulas de clase para poder de cierta manera poner estas discusiones en los estudiantes y que vayan a los medios de comunicación con un poquito más eh, no sé, quizás con un poquito más de preguntas y un poco más de inquietudes para poder hacer las cosas distintas en sus medios. Perfecto. El Consejo Rector de la Fundación Gabo, compuesto por 14 reconocidos periodistas, escritores y académicos de Iberoamérica,
decidió otorgar este premio a Jennifer Ávila por ser una joven profesional que, a pesar de todas las dificultades, ha decidido perseverar en el ejercicio del buen periodismo, haciendo honor al principio de que el derecho a la información no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los pueblos del mundo, Jennifer. El reconocimiento del Consejo Rector respalda el coraje, la ética y la convicción de miles de jóvenes periodistas del continente encarnados en una gran exponente como Jennifer Ávila. Jennifer, una vez más felicitaciones y es posible que nos veamos en Bogotá en la próxima edición del encuentro. Muchas gracias y sí, ojalá nos veamos allá. Desde siempre y hasta siempre. Bueno, muchas gracias.